En la región polvorienta del norte de Jalisco, entre los cerros resecos de Mezquitic y los ranchos aislados que bordean Huejuquilla el Alto, el amanecer no traía promesas, traía polvo en la garganta y un silencio que pesaba como costal mojado. Las familias se saludaban con la mirada baja, midiendo el apellido antes que el gesto, porque allí el respeto no nacía del corazón sino del miedo heredado. En cada surco de la milpa se repetía la misma lección: quien no obedece, desaparece del pueblo, aunque siga respirando. Camila Rentería había crecido en un rancho cercano a San Andrés Coamiata, con las manos endurecidas por la tierra y el pecho acostumbrado a tragar palabras. Su madre viuda le enseñó a trabajar sin quejarse, a agradecer lo poco, a no destacar jamás, porque en aquellos lugares, la mujer que sobresale despierta hambre ajena. Camila no era rica, pero su silencio y su labor la habían vuelto aceptable. Una sombra útil en el paisaje donde todos preferían que nada cambiara. La calma se rompió con algo que parecía mínimo, casi ridículo para los hombres del comisariado: un testamento de palabra, dicho al borde de la muerte por su abuelo. Una franja de tierra, no grande, pero bendita por un ojo de agua que nacía entre piedras antiguas, como si la sierra guardara un secreto para quien supiera escucharlo. Camila no celebró, solo sintió esa punzada que anticipa la desgracia, porque en el campo lo valioso nunca llega sin traer detrás un precio. A partir de ese día, el pueblo dejó de verla como antes. Lo que antes era indiferencia se volvió sospecha, y la sospecha, veneno. Mujer sola, joven, con tierra propia y agua cerca, era como desafiar el orden, sin decir una sola palabra. En los caminos de terracería, las miradas se clavaban en su espalda como espinas. En la tienda, el saludo se rompía antes de salir de la boca. En la iglesia, algunas mujeres se alejaban como si el pecado le hubiera crecido en la piel. Don Ramiro Salcedo, hacendado y presidente del comisariado ejidal, no necesitó levantar la voz para hacerse sentir. Su autoridad caminaba antes que él. Estaba en las rutas de pastoreo que controlaba, en el agua que podía abrir o cerrar con una orden, en los favores que repartía como limosna y cobraba como deuda eterna. En público era devoto, de manos juntas y mirada piadosa. En privado era filo, y su certeza era simple: ninguna mujer sin marido debía poseer tierra fértil. Cuando supo del ojo de agua, no lo tomó como un asunto de papeles, sino como una afrenta personal. Para él, Camila ocupaba lo que no le correspondía y, peor aún, lo hacía sin pedir permiso, sin arrastrarse, sin deberle nada. Eso era intolerable. En los corrillos de la plaza y en los pasillos del comisariado, empezó a sembrar una idea que prendía faz y en la mente de quienes habían aprendido a desconfiar por costumbre. Algo raro hay con esa muchacha. La asamblea ejidal mensual llegó como llegan las tormentas en tierra seca, anunciada por murmullos, cargada de electricidad, lista para romper lo poco que quedaba de paz. La explanada se llenó de campesinos, ancianos y hombres que se creían jueces solo por estar de pie. El sacerdote local observaba con esa neutralidad aprendida, como si la vergüenza fuera parte natural del calendario. Camila llegó con el corazón apretado, sintiendo que el aire mismo le empujaba hacia el centro, hacia el lugar donde se castiga. Don Ramiro habló con calma, y esa calma fue lo más cruel. La acusó frente a todos de robar agua comunitaria, de alterar el equilibrio del pueblo, de ser egoísta y desobediente, como si esas palabras fueran piedras arrojadas a una mujer sola. Cada frase estaba diseñada para que el colectivo la masticara sin pensar. Camila quiso responder, pero el nudo en la garganta le recordó que allí la verdad no tenía micrófono, solo castigo. La obligaron a pararse en medio, sola, con el sol cayéndole encima, como juicio divino. Los hombres murmuraban como moscas en carne abierta. Las mujeres evitaban mirarla, no por desprecio, sino por miedo a que el contagio de la desgracia saltara de ojos a ojos. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies sin moverse, porque la humillación no es un golpe, es un hundimiento lento, público, donde todos miran sin tender la mano. El golpe final no fue un grito, sino un acto frío. Al terminar la asamblea, alguien colocó un aviso en la puerta de su casa: esa tierra está bajo investigación. No era solo una advertencia, era una marca, un hierro invisible, clavado en su nombre. Desde ese momento, Camila dejó de ser campesina para convertirse en sospechosa, y en un lugar donde el buen nombre es la única herencia, perderlo equivale a quedar peor que muerta. A partir del aviso colgado en su puerta, la vida de Camila comenzó a secarse con la misma lentitud cruel que la tierra sin agua. El ojo que antes corría claro,
entre las piedras, fue cerrado con cadenas y excusas. Y la milpa empezó a amarillear bajo el sol inclemente. Cada mañana, Camila recorría sus surcos con la esperanza necia de ver un brote vivo, pero la tierra respondía con silencio, como si también hubiera aprendido a obedecer órdenes ajenas. Los vecinos, que antes le compraban maíz, dejaron de hacerlo, sin necesidad de explicaciones. Algunos fingían no verla cuando se cruzaban en el camino, otros bajaban la cabeza con una culpa muda, que no se atrevía a convertirse en ayuda. En el campo, la solidaridad tiene límites marcados por el miedo. Y Camila empezó a entender que estaba sola no por falta de gente, sino por exceso de amenazas invisibles. En las comunidades cercanas, en Tenzompa, en Santa Catarina, y en los ranchos dispersos, entre cerros, los rumores viajaban más rápido que el polvo levantado por las camionetas. Se decía que Camila engañaba, que manipulaba, que no respetaba a los hombres, ni a la autoridad. Cada palabra añadida era más oscura que la anterior, porque el chisme no necesita pruebas, solo repetición. Así, su nombre se volvió advertencia en bocas que jamás le habían dirigido una frase directa. De noche, el miedo tomó forma concreta. Alguien cortó las cercas de su parcela, dejando entrar animales que pisotearon lo poco que quedaba en pie. Camila encontró las huellas al amanecer, profundas y desordenadas, como si quisieran dejar claro que podían volver cuando quisieran. No lloró, el llanto se le había secado junto con el agua. Solo recogió los alambres rotos y siguió trabajando, porque detenerse habría sido aceptar la derrota. Don Ramiro observaba desde lejos, con esa paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Mandó emisarios disfrazados de consejo, hombres que hablaban suave y ofrecían una salida digna, que Camila abandonara la tierra voluntariamente, que se fuera antes de que el problema creciera. La palabra voluntariamente sonaba hueca, porque estaba sostenida por amenazas que no necesitaban ser pronunciadas. Camila escuchaba, asentía en silencio, y cerraba la puerta cuando se iban. Por dentro, algo distinto comenzaba a moverse, no como rabia explosiva, sino como memoria despertando. Recordaba las tardes con su abuelo, sentado a la sombra, explicándole marcas en las piedras, líneas invisibles que no todos sabían leer. Recordaba mapas viejos, papeles amarillentos, croquis torcidos, que nadie consideraba valiosos porque no entendían su lenguaje. Durante años, Camila había guardado esos documentos en una caja humilde, envueltos en telas, para protegerlos del polvo. Nunca los mostró, nunca habló de ellos, porque había aprendido que en su mundo el saber callado es más seguro que el saber exhibido. Ahora, en medio de la injusticia, esos papeles pesaban más que la humillación diaria, como si le recordaran que la verdad no siempre necesita voz inmediata, solo resistencia. Mientras el pueblo la empujaba hacia el borde, Camila comenzó a revisar uno por uno los documentos heredados. Sus dedos seguían las líneas como si fueran caminos reales, y su mente unía fechas, nombres y linderos. Cada marca coincidía con un recuerdo del cerro, con una piedra específica, con una historia que el tiempo no había logrado borrar del todo. Allí, en ese conocimiento despreciado, empezaba a tomar forma algo más fuerte que el miedo. La iglesia seguía predicando obediencia, y el comisariado reforzaba la idea de que el conflicto era culpa de la desobediencia femenina. Camila asistía, se sentaba al fondo, y escuchaba, no por fe ciega, sino para entender cómo se construía la vergüenza colectiva. Sabía que el castigo no había terminado, que apenas estaba cambiando de forma, y que el siguiente golpe buscaría quebrarla por dentro. En las noches, sola en su casa marcada, Camila miraba el aviso clavado en la puerta, y sentía el peso del juicio público sobre sus hombros. Pero ya no era solo dolor lo que la acompañaba. Entre el miedo y el cansancio, crecía una certeza silenciosa. Alguien había mentido, y ella tenía en sus manos la memoria necesaria para demostrarlo, aunque el pueblo aún no estuviera listo para escuchar. La presión aumentó con los días, como una soga que se aprieta sin prisa. Don Ramiro comenzó a mover piezas con mayor descaro, seguro de que Camila ya estaba lo suficientemente aislada para no resistir otro empujón. En el comisariado, se hablaba de acelerar el proceso, de cerrar el caso, antes de que alguien hiciera preguntas incómodas. La injusticia, cuando se siente protegida, pierde el pudor. Camila notó el cambio en los gestos, en la forma en que los hombres del ejido ya no disimulaban su desprecio. Las reuniones improvisadas en la plaza se volvían más frecuentes, y su nombre aparecía como advertencia, como ejemplo de lo que le pasa a quien rompe el orden. Nadie la llamaba directamente, pero todos hablaban de ella.
como si ya no fuera una persona sino un problema que debía resolverse. El agua siguió sin correr, y la milpa terminó por rendirse. Las hojas secas crujían bajo sus pasos, recordándole cada mañana lo que le habían quitado. Camila arrancaba las plantas muertas con una calma casi ritual, como si enterrarlas fuera una forma de despedirse, sin hacer ruido. No quería que su dolor se volviera espectáculo, porque ya había sido expuesta demasiado. En medio de ese despojo silencioso, apareció una figura olvidada. El antiguo escribano del pueblo vivía retirado, casi invisible, en una casa al borde del camino viejo, ignorado por quienes solo recordaban su utilidad cuando firmaba papeles. Camila lo conocía de niña, cuando su abuelo la llevaba a verlo para aclarar dudas sobre linderos y escrituras que nadie más sabía leer. La memoria la empujó hacia él como último recurso. El anciano la recibió con sorpresa y una tristeza antigua en los ojos. Escuchó sin interrumpir, mientras Camila relataba la acusación, el cierre del agua, la humillación pública. Cuando ella extendió los documentos sobre la mesa, el escribano los tocó con cuidado, como quien reconoce un lenguaje que creía perdido. Sus dedos temblaron al identificar sellos, fechas y trazos que confirmaban lo que Camila ya sospechaba. Aquella tarde, entre papeles y silencios, se reveló una verdad enterrada durante años. El ojo de agua y la franja de tierra no figuraban como propiedad ejidal en los registros originales. Habían sido incorporados después, de manera irregular, bajo la firma de don Ramiro. El anciano cerró los ojos un instante, consciente del peso de lo que acababan de confirmar, porque esa verdad no solo limpiaba a Camila, sino que manchaba al hombre más poderoso del lugar. Camila sintió miedo, pero no retrocedió. Sabía que presentar pruebas no garantizaba justicia inmediata, solo conflicto abierto. Aún así, algo dentro de ella se había endurecido de otra manera. Ya no era la joven que esperaba pasar desapercibida. El conocimiento heredado se transformaba en arma moral, y aunque no brillaba como machete, cortaba más hondo. Don Ramiro, informado de que Camila no había abandonado la tierra, decidió forzar el desenlace. Convocó a una nueva asamblea, anunciando que se resolvería definitivamente el problema. El rumor corrió rápido, cargado de expectativa y morbo, porque todos sabían que aquel encuentro sería decisivo. Para muchos, era el momento de Berka, era la mujer que había osado incomodar al poder. La explanada volvió a llenarse, esta vez con un aire más denso. Camila llegó acompañada del escribano, y su sola presencia provocó un murmullo distinto, incómodo. Don Ramiro frunció el ceño, pero mantuvo la compostura, confiando en que su autoridad bastaría para aplastar cualquier intento de desafío. No imaginaba que, por primera vez, su palabra no sería la única en pie. Cuando Camila avanzó hacia el centro, ya no bajó la mirada, sacó los documentos con manos firmes y pidió hablar. El silencio que se formó no fue inmediato, pero fue profundo, como si el pueblo entero contuviera el aliento. En ese instante, la humillación empezó a cambiar de dueño, aunque aún nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Camila comenzó a hablar sin levantar la voz, pero cada palabra cayó con un peso que nadie esperaba. No apeló al llanto ni a la súplica. Habló como quien enumera hechos que han sobrevivido al tiempo. Explicó el origen de la tierra, el testamento de su abuelo, las marcas antiguas en las piedras del cerro que delimitaban la franja olvidada. Mientras hablaba, el escribano asentía en silencio, confirmando con su presencia lo que durante años había sido negado. Don Ramiro intentó interrumpirla, usando el tono firme que siempre le había bastado, pero algo había cambiado en el aire. El murmullo no se volvió obediente, sino expectante. Camila extendió los documentos ante todos, y el anciano los tomó para explicar fechas, sellos y registros, con una claridad que desmontaba la versión oficial. Cada detalle expuesto era una grieta en la autoridad que parecía indistractable. Las miradas comenzaron a moverse, ya no clavadas en Camila, sino desviándose hacia don Ramiro. Algunos hombres recordaron decisiones pasadas, ajustes menores en mapas ejidales, accesos al agua que cambiaron sin consulta. La memoria colectiva, dormida por conveniencia, empezó a despertar con incomodidad. Nadie hablaba aún, pero el silencio ya no protegía al mismo hombre. El sacerdote observaba con el ceño fruncido, consciente de que la moral que le predicabas se sostenía en una versión incompleta de la verdad. Las mujeres, antes esquivas, levantaron la mirada por primera vez, reconociendo en Camila una resistencia que no sabían que era posible. No era admiración abierta, era algo más peligroso para el poder: identificación. Don Ramiro respondió con enojo contenido, acusando al escribano de estar senil
y a Camila de manipular documentos viejos para su beneficio. Pero sus palabras sonaron huecas, repetidas, carentes de la seguridad de otras veces. El escribano, con voz cansada pero firme, recordó públicamente cómo se hicieron las modificaciones, quién las ordenó, y en qué contexto de miedo se firmaron. El nombre de don Ramiro quedó flotando como una acusación sin necesidad de gritos. Alguien del fondo preguntó por las piedras del cerro, por las marcas que aún seguían allí. Otro recordó haberlas visto de niño. Las piezas comenzaron a encajar, no solo en los papeles, sino en la memoria viva del pueblo. La verdad, sostenida por recuerdos compartidos, dejó de ser una amenaza aislada, para convertirse en evidencia colectiva. Don Ramiro sintió el cambio, y reaccionó con dureza, intentando cerrar la asamblea de manera abrupta. Pero ya no controlaba el ritmo. Las voces se superpusieron, no con violencia, sino con preguntas que exigían respuesta. El poder, acostumbrado a imponer silencio, se vio obligado a escuchar, y en ese gesto perdió gran parte de su fuerza. Camila permaneció de pie, sintiendo el temblor en las piernas pero sin retroceder. No celebró, no sonrió, porque sabía que la verdad no siempre trae alivio inmediato. Aún así, en medio del caos contenido, comprendió que la humillación pública había cambiado de dirección, y que ya no era ella quien cargaba sola con la vergüenza. La asamblea terminó sin aplausos, ni resolución inmediata, pero con algo más peligroso para el abuso: duda. Don Ramiro se retiró rodeado de un silencio distinto, pesado, ya no reverente. Camila salió acompañada por miradas nuevas, algunas de respeto, otras de culpa, pero ninguna de desprecio abierto. Esa noche, el aviso en la puerta de su casa seguía allí, pero había perdido su poder. Camila lo miró a la luz débil, y entendió que la marca ya no definía quién era ella, sino quién había intentado callarla. El proceso apenas comenzaba, pero el miedo ya no caminaba solo de su lado. Los días posteriores a la asamblea fueron extraños, como si el pueblo entero caminara sobre un terreno y removido. Nadie se atrevía a felicitar a Camila abiertamente, pero tampoco a señalarla como antes. En la plaza, las conversaciones bajaban de volumen cuando ella pasaba, no por desprecio, sino porque su presencia recordaba una verdad incómoda que ya no podía ser barrida bajo la tierra. Don Ramiro dejó de aparecer con la misma frecuencia. Su ausencia comenzó a notarse en pequeños detalles. Decisiones que antes se tomaban con una sola orden quedaron en suspenso. Accesos al agua no se cerraron con la rapidez habitual. Favores prometidos quedaron sin cumplir. El miedo que sostenía su autoridad empezó a dispersarse, no de golpe, sino como neblina que se disuelve con el sol. El comisariado ejidal convocó a revisiones formales, algo que nunca antes había ocurrido sin presión externa. Los hombres que antes firmaban sin leer comenzaron a pedir explicaciones, impulsados más por el temor de haber sido engañados que por un súbito amor a la justicia. Los documentos presentados por Camila pasaron de mano en mano, y cada lectura reforzaba la certeza de que algo se había torcido hacía años. Camila siguió trabajando su tierra como pudo, aún sin agua suficiente. No lo hacía por terquedad, sino para recordar que seguía perteneciendo a ese lugar, que no se iría en silencio. Algunas mujeres comenzaron a acercarse de manera discreta, ofreciendo ayuda mínima. Un gesto pequeño pero valioso en un entorno donde la solidaridad femenina siempre había sido castigada. El antiguo escribano fue llamado nuevamente, esta vez no como testigo incómodo, sino como fuente necesaria. Su voz, antes ignorada, adquirió un peso inesperado. Relató ante el ejido cómo se manipulaban registros en tiempos pasados, cómo el miedo obligaba a firmar sin cuestionar, y cómo don Ramiro había construido su poder sobre esas grietas legales y morales. La figura del hacendado empezó a resquebrajarse públicamente. Los mismos hombres que antes lo defendían recordaron agravios propios, decisiones arbitrarias, tierras perdidas sin explicación clara. La injusticia, al quedar expuesta, dejó de ser un caso aislado para convertirse en patrón. Y eso resultó imposible de justificar, incluso para los más obedientes. Don Ramiro intentó recuperar el control con amenazas veladas, pero ya no encontró el eco de antes. Las miradas esquivaban las suyas, y su palabra, acostumbrada a cerrar discusiones, ahora abría preguntas. El aislamiento comenzó a rodearlo, replicando el mismo círculo de silencio que le había impuesto a otros durante años. Camila observaba todo con cautela. Sabía que el giro moral no significaba victoria inmediata, sino un tránsito doloroso hacia una verdad que exigía consecuencias. No buscaba venganza, buscaba reparación,
y eso implicaba enfrentar un proceso largo, lleno de resistencias y heridas abiertas. La revisión ejidal concluyó con una decisión que marcó un quiebre definitivo. Don Ramiro debía dejar el cargo, mientras se aclaraban las irregularidades. El anuncio cayó como un golpe seco en la comunidad. Nadie aplaudió, pero muchos respiraron por primera vez, sin el peso constante del miedo. El poder había sido cuestionado oficialmente, y eso no tenía marcha atrás. Esa tarde, Camila regresó a su casa, y arrancó el aviso de la puerta. Lo dobló con cuidado, no como recuerdo amargo, sino como prueba de lo vivido. Sabía que el camino hacia la reparación aún no terminaba, pero también que el nombre que habían intentado ensuciar ya no le pertenecía a la vergüenza, sino a la dignidad, recuperada paso a paso. La salida de don Ramiro del cargo no trajo celebraciones, sino un silencio largo, cargado de ajustes internos. El pueblo tuvo que mirarse a sí mismo, sin la figura que durante años había servido de excusa para no decidir. Muchos descubrieron que obedecer era más cómodo que pensar, y esa revelación dolía más que cualquier castigo externo. El acceso al ojo de agua fue restituido de manera provisional, bajo supervisión del ejido. Cuando Camila volvió a abrir la compuerta, el sonido del agua corriendo le provocó un nudo inesperado en el pecho. No era alegría pura, era una mezcla de alivio y memoria, porque cada gota le recordaba lo cerca que estuvo de perderlo todo, sin haber hecho nada malo. Algunos hombres se acercaron a ofrecer disculpas, torpes, envueltas en frases incompletas. Camila escuchó, sin humillar, consciente de que la reparación no siempre llega con palabras correctas, sino con gestos tardíos. Aceptó lo que pudo, y guardó silencio donde no había sinceridad, porque entendía que el cambio real se impone. Se aprende con el tiempo. Las mujeres comenzaron a reunirse con mayor frecuencia, primero para trabajar juntas, luego para hablar. En esas conversaciones bajas, surgieron historias antiguas de despojos, de decisiones, tomadas por el bien del pueblo que siempre caían sobre los mismos cuerpos. Camila no se colocó como líder, pero su presencia permitió que otras se atrevieran a nombrar lo que antes solo se soportaba. El ejido inició un proceso de revisión más amplio, obligado por la evidencia acumulada. No fue limpio ni rápido. Hubo resistencias, intentos de minimizar lo ocurrido, propuestas de cerrar el tema para no dividir. Pero la memoria ya estaba despierta, y cada intento de silencio encontraba ahora una pregunta que no se dejaba aplastar. Don Ramiro quedó aislado en su propia hacienda, rodeado de tierras que ya no significaban poder. La gente evitaba su nombre, no por respeto, sino porque representaba una etapa que nadie quería defender abiertamente. La autoridad, que había construido sobre el miedo, se desmoronó sin ruido, como adobe viejo bajo la lluvia. Camila siguió trabajando la milpa, esta vez con el agua corriendo libre, aprendiendo a reconstruir lo que había sido dañado. Cada surco nuevo era también un gesto de permanencia, una forma de decir que no se iría, que su lugar no dependía del permiso de ningún hombre. La tierra, paciente, empezó a responder. Con el tiempo, el escribano volvió a su retiro, no como figura olvidada, sino como referencia de una memoria que debía cuidarse. Camila lo visitaba de vez en cuando, no para pedir ayuda, sino para agradecerle haber sostenido la verdad cuando aún era incómoda. Ambos sabían que lo hecho no borraba el pasado, pero impedía que se repitiera con la misma facilidad. En la iglesia, los sermones cambiaron de tono, lentamente. Se habló menos de obediencia ciega y más de responsabilidad compartida, aunque no todos creyeron en la sinceridad de ese giro. Aún así, el simple ajuste del discurso indicaba que algo se había movido en la base moral del pueblo. Camila, ahora visible, sin miedo, caminaba por la explanada con la cabeza erguida, no como desafío, sino como costumbre recuperada. Sabía que la injusticia no siempre grita, que a veces se esconde en tradiciones y silencios largos, pero también sabía, porque lo había vivido en carne propia, que cuando la verdad se sostiene con memoria, dignidad y paciencia, ni el cacique más poderoso puede enterrarla para siempre.